Hermanos, y hablando de las misiones, saben que estamos en una serie sobre las misiones, específicamente cumpliendo la misión, ¿no? Y he titulado yo esta meditación como la hermosura de las misiones. Y yo espero que al final de toda la meditación y lo que vamos a estudiar, podamos comprender cuán hermosas son hacer las misiones. Y ya que estamos hablando de misiones, lo que primero quería hacer es iniciar dando dos conceptos básicos sobre dos palabras. La primera sería palabra misión. ¿Y qué es la misión? Es el acto o acción de designar y enviar a alguien a hacer una determinada labor. Y la segunda palabra sería misionero, que es la persona que ha sido designada y enviada a realizar dicha labor. Ahora, sabiendo esto, yo te pregunto, ¿cuántos misioneros hay aquí en la iglesia? Levanta tu mano. ¿Quiénes están aquí presentes? ¿Cuántos misioneros? 1, 2, 3, 4, 5. Yo creo que gloria a Dios por ellos, pero creo que no se ha comprendido muy bien mi pregunta. Porque hoy no estoy hablando solo de los que hacen el voluntariado en el ministerio de las misiones. ¿Cuántos saben que hay un ministerio de misiones que sale por lo menos 2 veces al mes a todos los lugares del Perú, a los más alejados, llevando la palabra de Dios? ¿No? Es un ministerio de aquí de la iglesia y de verdad, gloria a Dios por ellos. Pero no solamente estamos hablando de ellos. Mi pregunta, hermanos, es una pregunta mucho más general debido al significado que les acabo de dar de la palabra misionero, como una persona designada y enviada a realizar una labor. Y en ese sentido, vuelvo a decir, si tú sabes que eres un misionero de Cristo, una misionera de Cristo, que ha sido designada y enviada a predicar el evangelio de reconciliación y salvación, levanta tu mano. ¿Cuántos lo saben? Amén, ¿no? Y aunque aún todos no levantan la mano, sino una buena parte, digamos la mitad, hoy vamos a ver en la escritura sobre este tema. Y ya voy diciéndoles, hermanos, todos somos misioneros de Cristo. Y digo esto porque en algún momento, ya hace un promedio de 10 años atrás más o menos, en el tiempo que Osvaldo hizo su discípulo, fue a su retiro, hace 10 años atrás, cuando yo tenía un grupo de red también, una de mis ovejas en ese tiempo, me decía que él estaba seguro que el mandato de Jesucristo de predicar el evangelio solo era para sus discípulos directos, es decir, para los 12, ¿no? O los 11 que quedaban, ¿no? Y que fue dado exclusivamente para esos 12 y no para toda la iglesia, ¿no? Pero esto es así realmente, ¿eh? Bueno, pues vamos a meditar en ello como primer punto. Vamos a Marcos 16, todo lo que voy a leer va a ser en Reina Valera. Acompáñenme por favor, Marcos 16, 14 y 15. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Bien, entonces Jesús, hermanos, ya ha resucitado y se aparece a sus discípulos, luego de increparle su incredulidad, les da una orden y les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y aunque la orden sí en ese momento de ir a las misiones es dada directamente a los 11 discípulos, sin embargo es un mandato vigente y está dirigido a todos los integrantes de la iglesia de Cristo. Y la prueba de ello está en lo que vamos a leer en continuación. Hechos capítulo 8 del 1 al 4, acompáñame. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa, arrasando a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y este texto, hermanos, registra la primera muerte de un predicador del evangelio. Es Esteban. Luego de lo cual
se da inicio a una persecución de los hermanos, a todos los hermanos y hermanas que pertenecían a la iglesia de Jerusalén. Miren, la Biblia dice, en lo que acabamos de leer, todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles, los 11. Y luego dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Pero entonces, si solamente era para los 11 discípulos de Jesús, ¿por qué no fueron ellos, sino más bien todos los demás integrantes de la iglesia los que fueron a cumplir el mandato misionero? Porque la Biblia es enfática, hermanos, en mostrarnos que todos nosotros, los hijos de Dios, hemos sido llamados a cumplir con la misión. ¿De qué? De predicar el evangelio a toda criatura. Así es. Ahora, presten atención. Se calcula, según los teólogos, que Esteban es apedreado aproximadamente en el año 36 después de Cristo. Es decir, aproximadamente 3 años después de que Jesús había dado la orden, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. La iglesia, pasado 3 años, aún no había obedecido dicho mandato. Y yo me pregunto, hermanos, ¿acaso era necesario que empezara una persecución para que la iglesia cumpla con su labor? ¿Era necesario? No, ¿verdad? ¿O sí creen que era necesario? ¿Necesitamos ser perseguidos para salir corriendo a predicar recién? No, ¿verdad? O algunos sí creo, pues no contestan. Están ahí todavía, hermanos. Codéalo si se está durmiendo de tu costado. Amén. Amén, dice, está durmiendo de tu costado. Y aunque ahora nosotros estamos afirmando que no era necesario, hermano, porque estamos de acuerdo, que ocurrieran cosas así para que recién se predique, para que ellos entendieran que el evangelio de Cristo debía ser predicado. Sin embargo, lo que ocurrió en el siglo I, en este siglo XXI, sigue ocurriendo. ¿Y a qué me refiero? Pues que actualmente muchos de los integrantes de la iglesia del Señor, y aquí no solamente estoy hablando de la iglesia Emanuel, sino hablo de la iglesia en general en Jesucristo, aún no han tomado la decisión de cumplir con este mandato de ir y predicar el evangelio. Vamos a seguir leyendo. Pero además, hoy, y quiero que te enteres, es el día que Jesucristo quiere traerte a memoria que el propósito, la razón de ser de la existencia de la iglesia de Jesucristo en la tierra es que prediquemos el evangelio de reconciliación y salvación a toda criatura, hermanos. Y aquí mi primer punto, para dejártelo en el corazón: todos somos misioneros de Cristo, todos, no unos cuantos. Amén. Pero ahora veamos qué dice el Señor sobre las misiones. Vamos a Romanos 10, versículos del 13 al 15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Iniciemos con el versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿alcanzan en este versículo a ver el corazón de nuestro Dios? Y si no lo han hecho, te lo digo. Él es capaz de dar a su Hijo para que su sangre sea derramada, para que todos los seres humanos de la tierra, al invocar su nombre, el nombre de Jesús, pudieran ser limpiados y cubiertos con esa sangre preciosa, y de esta manera, por los méritos de Cristo y en esa cruz, alcanzar la salvación. Y Él lo hace porque en su corazón, como Padre Celestial nuestro, hay un gran amor profundo por todos los hombres y mujeres de esta tierra, no solo por los cristianos, por todos los hombres y mujeres de la tierra. Y es tanto ese amor que fue capaz de dar lo que más amaba, a su Hijo. ¿Y saben por qué? Porque el Señor no quiere que ninguna persona se pierda, sino que todos se salven, hermanos. Esta es la voluntad de Dios. Y lee conmigo
Segunda de Pedro 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos se salven. Y ahora que vemos que la voluntad de Dios es que todos se salven al invocar el nombre del Señor, debemos entender también que dentro de ese plan de salvación, el instrumento que el Señor va a usar para alcanzar este propósito es su iglesia. Hermanos, es a través de nosotros que Dios se ha propuesto alcanzar a toda criatura. Amén. Continuemos. Y a partir de aquí vamos a leer los dos siguientes versículos, el 14 y el 15. Los vamos a leer y luego los vamos a analizar de atrás hacia adelante, para comprenderlo de una manera más clara. ¿Cómo pues invocarán? 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Y vamos a iniciar con vamos a dejar la parte final del versículo 15 para el final. Vamos con las preguntas de atrás, del 15 hacia el 14, retrocediendo. Y dice la pregunta: ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? Y aquí yo pregunto, hermanos, ¿hemos sido todos enviados a predicar el evangelio? ¿Sí? ¿Creen que sí? ¿No? Sí, gloria a Dios. Entonces, esta viene a ser una pregunta retórica de parte de Dios, que no admite otra respuesta, sino que sí, ya hemos sido enviados. Es más bien esta pregunta una invitación a que reflexionemos sobre el hecho de decidir, de ir y realizar nuestra misión. Es más para que nosotros lo pensemos. Pues ya hemos visto que Dios sí ya nos ha enviado a predicar su palabra. Entonces, no debe haber duda, hermanos, que es Dios mismo quien ya nos ha enviado, hermanos. La parte de Dios ya está hecha. Ahora falta que nosotros como iglesia cumplamos con el mandato, con la misión de predicar. La siguiente pregunta, retrocediendo, dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Y en esta pregunta de cómo oirán si no hay quien les predique, yo me imagino a nuestro Dios preguntando por toda la tierra: ¿y dónde están? ¿Y dónde están a todos los que les encargué la predicación del evangelio? ¿Por qué solamente veo a unos pocos, un remanente que está siendo fiel haciendo esta labor? Y cuando me pregunto esto, vino a mi corazón de parte del Espíritu el siguiente versículo. Ezequiel 22, versículo 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que no la destruyese, y no lo hallé. Hermanos, al escuchar estas palabras de la boca de Dios, pude ver yo su gran tristeza en ese corazón del Señor, por ver cómo muchos en su casa no han comprendido, no han considerado como importantes o muy importantes su mandato de que todos debemos cumplir con la misión que se nos fue encomendada como iglesia. Pero al ver la tristeza de Dios en esta pregunta, ¿dónde están a los que les encargué? Vino a mi corazón también preguntarles a ustedes, hermanos, ¿no es acaso honra a Dios? ¿Acaso no es honra a Dios que le traigamos alegría a su corazón, como nos ha enseñado nuestro pastor Saúl? Pero entonces, si amamos a Dios, alegremos su corazón, que Él sepa que su mandato no ha caído en saco roto, que nosotros, porque lo amamos y le vamos a demostrar que para nosotros lo más importante es obedecerlo. ¿Es así? Y si amamos a Dios, entonces alegremos su corazón, hermanos. Traigámosle alegría, hagamos que Dios sepa que hemos comprendido nuestro propósito como cuerpo de Cristo. Vayamos y presentemos el evangelio a toda criatura, todos, sin excepción.
Pero continuemos. Y la siguiente pregunta dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y sabes por qué es tan importante que la iglesia vaya y predique el evangelio? Miren, es como dice aquí, es para que todos oigan las buenas nuevas de Jesucristo y luego crean. Ahora, claro, este es el plan de Dios. Sin embargo, y todos aquí que hayan ido a predicar lo pueden corroborar, aunque todos oigan el evangelio, no todos van a creer. Habrá quienes decidirán no seguir a Cristo. Ahora, tal vez ante esta afirmación que yo te doy, alguno con desánimo puede decir, pero entonces, si no todos van a creer, ¿cuál es el apuro que yo vaya a predicar de Cristo, no? Mejor heme aquí, envíalo a Él, ¿no? No, hermanos, no. ¿Sabes por qué es importante que todos prediquemos el evangelio? Vamos a Ezequiel 2, versículos 4 y 5. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Hermanos, Dios es un Dios justo. Y la importancia de la predicación del evangelio radica en que esto hará que todos oigan el evangelio, para que no haya nadie que quiera decir qué injusto es Dios, yo no sabía del evangelio de Cristo, ¿por qué me va a condenar? Porque si hubiere alguien que intente una defensa delante de Dios de este tipo en el juicio final donde todos seremos juzgados, inmediatamente el Señor le hará recordar el día que tú fuiste a presentarle el evangelio a esa persona, pero esa persona decidió rechazarlo, y servirá para testimonio no solo de salvación, sino para condenación de los que no creyeron. Hermanos amados, ahora escúchame. Sea que yo participe o no del cumplimiento de la misión que se nos ha encargado como iglesia de predicar el evangelio, porque así lo ha dispuesto Dios, el evangelio va a ser predicado. Dice su palabra, y será predicado el evangelio por todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Sea que yo vaya o no, esta palabra se va a cumplir. Ahora, si esta palabra se va a cumplir, yo me pregunto, ¿no sería mejor que nosotros fuéramos también, tuviéramos el anhelo de también ser instrumentos de Dios en el cumplimiento de esta palabra? Que yo sea instrumento de predicación. Ya se fueron. Osvaldo nomás está. Amén, amén, ¿no? Seamos parte. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Hermanos, así como habrá gente que rechazarán las buenas nuevas de Cristo, también habrán otros que al oírla volverán sus corazones. Y esta es nuestra esperanza, ¿verdad? Que primero nuestras familias crean en Jesucristo. ¿O no quieres que tus familiares crean en Cristo? Esta es nuestra primera esperanza. Pero también queremos que nuestra nación sea para Cristo, ¿no? Como dice nuestro himno nacional, ¿no? Tenemos por encima de nosotros a nuestro Dios de Jacob, que sea el Dios de nuestra nación. Y este es el anhelo, ¿no? Que invoquen su nombre. Pero como siervos del Señor, que tenemos el mismo sentir del corazón de nuestro Dios, también anhelamos la salvación del mundo, ¿no? No solamente queremos que mi casa sea salva o mi Perú, sino que el evangelio, tal como le ha dicho Dios, vaya hasta los finales de la tierra, ¿cierto? Entonces, tengamos en claro que no hemos sido llamados a redarguir de pecado, juicio y justicia. Esa es obra del Espíritu Santo, hermanos. ¿Y saben por qué lo digo? Porque tal vez puede haber alguien que va y predica, y luego que predica, ya sea en cárceles, hospitales, en aires libres, tal vez a sus vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, etcétera, se entristece y hasta se desanima porque ve que sigue predicando y ve que nadie de los que hasta ahora les ha predicado se han arrepentido y se han convertido al Señor.
Iglesia, no es nuestra labor que la gente se convierta. Nuestra labor es que cumplamos con el mandato, que vayamos y prediquemos el evangelio. Y después de hacerlo, orando mucho al Señor, dejemos que el Espíritu Santo haga la obra sobre estas personas y que sea el Señor quien obre. Y aquí te dejo el segundo apunte para tu corazón de esta prédica. Predicar el evangelio, hermanos, es un mandato, no es una opción, es un mandato. Entremos a la parte final. Dios dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermanos, las buenas nuevas de Cristo son un evangelio que anuncian la paz con Dios. Ahora, recordemos que el ser humano al nacer, nace como enemigo de Dios por el pecado original que viene desde que nacemos, a través del hombre al hombre por Adán, desde el principio. Y por eso es imperioso y de suma importancia que las personas sepan que esa enemistad con Dios puede ser rota, puede ser cambiada en amistad y también puede ser transformada en paz con Dios por medio de Jesucristo, el Salvador y Redentor del mundo. ¿O no es así? Y la expresión cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, en el contexto antiguo, hermanos, en lo que muchas guerras habían en tiempo antiguo, las noticias que traía alguien cuando traían nuevas, habían nuevas malas y nuevas buenas. Y cuando eran buenas nuevas, eran de victorias en las guerras militares. De aquí la importancia, hermanos, que la gente esperaba que alguien trajera buenas nuevas o buenas noticias. Porque si esas noticias eran buenas, eran sinónimo de que iba a haber paz, iba a haber libertad y por tanto esperanza. Y sabemos que hoy en la actualidad hay muchas personas que han perdido la esperanza por todo lo que justamente vivimos. Los suicidios en aumento, asesinatos, sicariatos y mucha gente extraviándose en distintas cosas, en extorsiones, etcétera. Padres contra hijos, hijos contra padres. Y nosotros tenemos en nuestras manos un evangelio que puede traer la luz al mundo en este mundo de oscuridad, en este mundo en guerra, esclavo del pecado y sin esperanza, que necesita la luz de Cristo. Iglesia, no te puedes callar. Hagamos que el Señor diga de nosotros: cuán hermosos son tus pies, porque eres portador, portadora, y anuncias las buenas nuevas a este mundo en tinieblas. Hermanos, es un privilegio ser parte del plan de salvación de Dios como portadores de las buenas nuevas de Cristo. Tómalo en cuenta. Por tanto, siendo consciente de ellos, salgamos a cumplir con la misión. Y te dejo el tercer punto de esta prédica. Predicar el evangelio es un privilegio dado solo a la iglesia, que aún los ángeles lo desean, dice la Escritura, pero ha sido dado a ti y a mí. Cumplamos con el mandato.